Muy buenos días, el tema de hoy es en medio de la oscuridad. Vamos al Salmo 139 del verso 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En medio de la oscuridad. No sé si usted en algún momento se ha sentido en medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad, de pronto en un problema, una circunstancia, una adversidad que esté pasando. O de pronto está pasando por un camino y como que el camino se torna oscuro. Y algunos de pronto recitan el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y como que lo recitan. A otros recitan el Salmo 91. El que abriga la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y como que lo recitan. Algunas personas que obviamente tienen su confianza puesta en el Señor. Pero como que aún así recitamos el Salmo 91, recitamos el Salmo 23. Pero aún así miramos para todos lados. Miramos por todo lado que no venga el enemigo a atacarnos, a cogernos de sorpresa. Porque claro, entramos en la oscuridad, ¿cierto? En la oscuridad, y ahí donde el enemigo empieza a atacar, ya entra la duda. Pero si usted y yo ponemos nuestra confianza en el Señor, miraremos y encontraremos la luz. Algunos dicen, este túnel está muy largo, se ve muy oscuro, no veo la claridad. No veo la claridad en este problema, en esa circunstancia, esa situación que estoy pasando. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Primero que encontramos acá que el Señor también está en medio de la oscuridad. No quiere decir que el Señor solamente está en la luz. Él también está en medio de la oscuridad. Por eso aquí el salmista lo habla. ¿A dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Pero ¿cuántas personas hemos escuchado que dicen yo soy ateo? Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios es ateo. Y como que creen más en sus ideologías que en lo que el Señor quiere hacer a través de sus vidas. ¿A dónde podrá huir una persona? Dice que no podrá huir, dice la palabra. Si subiera a los cielos, allí estás tú, y en el Seol, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Donde usted y yo estemos, está el Señor. Él mismo nos guardará. Por eso nuestra confianza no debe estar puesta en las circunstancias, en la oscuridad, en el problema. Al contrario, es el Señor. Dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Señor nos guardará y nos protegerá siempre y cuando busquemos de su presencia, su conocimiento, pero lo invoquemos en todo momento, en todo lugar. Vuelvo y les recuerdo lo que habla la persona cuando va por ese valle de sombra de muerte. Reclama el Salmo 91, el Salmo 23, lo recita y lo reclama para que sienta esa seguridad, esa confianza. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Si estamos en las tinieblas, en la oscuridad, la luz del Señor estará alrededor de nosotros, nos guiará y nos guardará, nos protegerá. Porque dice, y aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, para el Señor no es que haya diferencia entre la noche y el día. Al contrario, para Él lo importante es que usted y yo confiemos es en Él. En usted y en mí podemos decir, no, pero está oscuro, pero el Señor está en la oscuridad. No, pero está la luz, el Señor está en la luz. Lo que pasa es que ¿dónde está la confianza en usted y en mí? Esto es lo que usted y yo debemos comprender, que Dios está con nosotros, tanto en la luz como en la oscuridad. En las tinieblas también está. Ya que la palabra nos dice que Dios habita en la luz, pero también nos habla que también habita en las tinieblas, ya que el Señor quiere darnos esa claridad, ese entendimiento que usted y yo vamos a entender. Eso es lo que quiero que usted y yo comprendamos, cómo el Señor en ambas partes está, pero en usted y en mí está en confiar, en depositar nuestra confianza es en el Señor, no en las circunstancias, no en el problema, sino en el Señor, dónde está obrando y cómo está obrando para con cada uno de nosotros. Ya que David hace esta pregunta, ¿dónde miré de su espíritu? ¿Y a dónde huirá de su presencia? Ya que el punto de la pregunta no es que está tratando de alejarse de Dios. Este salmo nos indica que es el amor de Dios por cada uno de nosotros, pero es ese asombro por todo lo que Dios ha hecho y hace a través de nuestras vidas, ya que cuando el rey David lo dice es cuando me iré de tu espíritu, y él está preguntando, ¿hay un lugar en la vida o en la muerte donde no estarás conmigo? ¿Será que en donde yo vaya el Señor no estará conmigo? Él estará con usted y conmigo. Por eso les recito este salmo, porque lo declaró el rey David. Pero como el rey David preguntaba, ¿dónde podría huir? ¿A dónde podría esconderse? No podría huir y esconderse en ningún lugar, ya que él plantea las posibilidades. Dice que si subo al cielo, allí estás tú. No estará sin él en el cielo.
ya que si hacemos nuestra cama en el Seol, allí estará también el Señor. El Señor era el lugar de los, en el Señor estaría en el lugar de los muertos en los tiempos del Antiguo Testamento. No estará sin cada uno de nosotros en el momento de la muerte, cuando usted y yo partamos de este mundo, porque algunas personas le tienen miedo a la muerte, pero si partimos con el Señor, partiremos es con Él. Por eso es tan importante que usted y yo estemos tan metidos en las cosas de Dios, que tengamos el concepto, la convicción, la determinación, que partiremos es con el Señor. Por eso el Señor venció la muerte, Jesús. La palabra de Dios dice que cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, dice que al tercer día resucitó, pero dice que en el momento de morir Él fue al Seol, y fue al mismo Seol a desarraigar, a arrancarle, a quitarle la corona de la muerte a Satanás, porque dice que el Señor venció la muerte. Entonces en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús, ya que dice que si tomare las alas del alba y habitar en los confines del mar, aún allí me guiará tu mano y tu diestra me sustentará. Es que no estaremos sin Él. En ningún lugar de este mundo lo estaremos sin Él. En el aire, en la tierra, en el mar, donde quiera que usted y yo vayamos, Él mismo estará con nosotros. Donde quiera que vayamos, su presencia estará con cada uno de nosotros y su mano fuerte nos sostendrá. Entonces es cuando ahí dice el rey David: si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios está conmigo en la oscuridad, tanto en la luz. Es en ambas partes que el Señor está con cada uno de nosotros. Pero ¿en dónde está su confianza y mi confianza? ¿Está puesta en las tinieblas o está puesta en la luz? ¿Está puesta en el Señor o está puesta en el problema, la circunstancia, la adversidad? ¿Dónde está puesta su confianza? Por eso el tema es en medio de la oscuridad. Pero cuando yo toco este tema, es dónde se encuentra usted. ¿Será que sigue hablando que está en medio de la oscuridad y como que usted solamente ve muerte, ve zozobra, ve ruina, ve pobreza, ve miseria, ve enfermedad, ve obstáculos, ve oposición? ¿O será que ve la luz? ¿Será que en medio de la oscuridad usted ve que el Señor está actuando y está obrando? Ya que nos encontramos en un momento de oscuridad, de gran penumbra, es posible que nuestros sentimientos nos engañen de pronto creyendo que Dios no está de nuestro lado. Pero la realidad es otra, y es allí donde el Señor viene y nos saca de toda ansiedad, de angustia, en medio de esa oscuridad. Ya que nuestro Señor estuvo durante el tiempo en la muerte, mirando cómo podernos desarraigar de la muerte, ¿cierto? A través de la cruz de Calvario. Y ya es donde el Señor quiere llevarnos a ese cambio, a esa transformación a través de nuestras vidas. Por eso lo dice en Mateo 27, 45 al 46. Dice: ¿por qué me has desamparado? Mis hermanos, nadie jamás conoció el amor del Señor, ya que el Señor mismo pagó un precio muy alto por usted y por mí. Y ese precio que pagó es para que usted y yo tengamos esa confianza, esa seguridad en Él. Ya que aunque andemos en medio de la oscuridad, el Señor nos protegerá, nos guardará y nos librará de todo peligro. Pero vuelvo y le repito, nuestra confianza no debe estar en las circunstancias. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Y si está puesta en el Señor mismo nos dará la victoria en todo, en el nombre de Jesús. Por eso es importante que usted y yo tengamos en cuenta cómo estamos obrando acorde a las circunstancias o acorde a lo que nos dice la palabra de Dios, ya que en el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 12, dice: entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Aún no entendió Salomón porque se lo habló el Señor. También sabemos que Dios había dado a conocer su presencia a su pueblo en el desierto en una espesa nube oscura. Y cuando se dedicó el tiempo de Salomón, decidió que la nube de la presencia de Dios estaría sobre el tabernáculo, estaría sobre esa presencia en ese lugar que el Señor le había permitido a Salomón construir. Esa casa que le dijo al Señor que quería construir David, pero que la construyó fue Salomón, su hijo. Por eso es tan importante que usted y yo miremos en medio de la oscuridad cómo el Señor quiere darnos la victoria. Por eso le hablaba: ¿en qué oscuridad se encuentra usted? ¿En una enfermedad? ¿En un problema de escasez? ¿En un problema de inseguridad? ¿En un problema de temor? ¿En un problema de abandono? ¿En un problema de rechazo? ¿En un problema de inseguridad? ¿Cuál es la circunstancia que está pasando usted, que está en medio de la oscuridad y como que no ve respuesta? Y cómo el Señor quiere sacarlo de esa inseguridad, de ese temor, pero también en medio de la oscuridad, sin darse cuenta, el Señor está ahí.
Lo que pasa es que usted no lo ha podido ver. ¿Por qué? Porque usted ve más la oscuridad, que no ve que el Señor está en la oscuridad. Porque el Señor está obrando en esta circunstancia, en este problema que usted está pasando, está viviendo, pero lo está llevando a una dependencia total de Él. Y esa dependencia que el Señor lo quiere llevar a usted es para que usted tenga confianza. Tenga esa confianza que el Señor está en la oscuridad. Por eso cuando encontramos que el Señor quiere obrar a través de nuestra vida y su vida, es ahí donde el Señor quiere llevarnos a poder entender y comprender los planes perfectos del Señor, pero en usted y en mí está en comprenderlos y en entenderlos, ya que el Señor permite circunstancias adversas en nuestras vidas, pero no es para dejarnos tirados, no es para dejarnos abandonados. Por eso ahí lo habla el salmista en el Salmo 139. ¿Dónde podré huir de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? No podremos huir a ningún lado. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí. Si nuestra confianza está en Él, Él mismo nos sacará en victoria, en conquista. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que si andamos en medio de la oscuridad, Él está en medio de la oscuridad, pero nos sacará en victoria y en confianza en Él, en nuestro Señor Jesucristo.